Buenas, compañeros. Doy inicio a la clase 3 de física correspondiente al movimiento de caída libre. El derecho básico que aplica a esta clase comprende que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. En este caso, las fuerzas que actúan o que van a actuar en los cuerpos analizados en este tema va a ser la fuerza de gravedad. Las competencias son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Concepto: caída libre. Se denomina caída libre a un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y ocurre cuando un cuerpo se le deja caer libremente en las cercanías de la superficie del planeta. Todo cuerpo que se deja caer se desplaza en línea vertical con una aceleración constante, la cual se conoce como gravedad, lo que produce que el módulo de la velocidad aumente uniformemente en el transcurso de su caída. Las fórmulas que aplican a este movimiento, usamos las siguientes variables. B se va a denominar velocidad final, B0 velocidad inicial, G se va a denominar gravedad, se llama tiempo, y Y va a representar el espacio o altura. Las tres fórmulas que representan el movimiento de caída libre son la siguiente: el espacio es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. La segunda fórmula que encontramos para trabajar aquí es velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la tercera fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la gravedad por la altura. Descripción de este movimiento. En este movimiento vertical o de caída libre, se cumplen las siguientes o se dan las siguientes características. Si el movimiento es generado hacia arriba, un movimiento vertical hacia arriba, la gravedad terrestre se toma como negativa. Si el movimiento es hacia abajo, la gravedad terrestre se va a tomar como positiva. Bien, cuando el movimiento es hacia arriba, la velocidad final de ese movimiento vertical hacia arriba va a ser siempre cero. Ahora, cuando el movimiento es hacia abajo, la velocidad inicial va a tomar valor cero. ¿Sí? Que es lo que encontramos aquí descrito en esta parte. Bien, aquí vemos el movimiento de dos cuerpos de diferentes tamaños, ¿sí? Y observamos que los dos cuerpos caen al mismo tiempo, demoran el mismo tiempo en caer, ¿sí? Demoran el mismo tiempo en caer. Esto se debe a que uno, sobre ellos está actuando la misma aceleración que es la gravedad. Y dos, esa aceleración hace que ambos vayan acelerando en determinado tiempo, ¿verdad? Vayan acelerando la misma cantidad. La gráfica del movimiento de caída libre es similar a la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal. Bien, la primera gráfica corresponde a la altura-tiempo, distancia-tiempo. Esta gráfica va a estar dada por una curva. Y esa curva va a ser una curva inclinada hacia abajo, ya que la altura va a disminuir a medida que transcurre el tiempo. La otra gráfica que encontramos en el movimiento de caída libre es la que relaciona la velocidad con el tiempo. En este caso, esta gráfica va a ser una línea recta inclinada hacia arriba. ¿Por qué va a ser una línea recta inclinada hacia arriba? Porque a medida que transcurre el tiempo, la velocidad se va incrementando. ¿Sí? Y es recta porque la relación entre la velocidad y el tiempo es lineal. Y por último, la gráfica de aceleración-tiempo. La gráfica de aceleración-tiempo va a ser una línea recta horizontal, debido a que
En este movimiento la aceleración va a ser la gravedad y la gravedad va a ser constante. Primer problema de aplicación, dice, una manzana cae de un árbol y llega al suelo en 3 segundos. ¿De qué altura cayó la manzana? Bien, vamos a analizar aquí un poco. La palabra cae de un árbol quiere decir que cae libremente. Eso nos conlleva a escribir en los datos que la velocidad inicial es 0. El tiempo que nos plantean es de 3 segundos y nos pide la altura. Agregamos aquí la gravedad o la aceleración de la Tierra, que tiene un valor en este caso en metros de 9,8 metros segundo cuadrado. Calculamos la altura mediante la fórmula 1 que tenemos allá, que es altura o y igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. La primera expresión de la fórmula que encontramos en ella, primera expresión velocidad inicial tiempo, la podemos cancelar porque su valor va a ser 0, ya que la velocidad inicial multiplicado por 3, 0 por 3 es 0. Todo este producto se puede cancelar. Es lo que hicimos aquí. Nos queda entonces que la altura de la que cayó el árbol, en la manzana, perdón, está dado entonces por el producto de gravedad, tiempo cuadrado sobre 2, reemplazando el valor de la gravedad, del tiempo, haciendo la potencia del tiempo, cancelando las variables tiempo cuadrado, segundo cuadrado. Nos quedaría entonces que la multiplicación 9,8 por 9 dividido entre 2 nos da 44,1. Segundo problema, desde una altura de 120 metros se deja caer libremente una pelota. Preguntan, ¿cuánto ha descendido en 3 segundos? ¿Qué velocidad tiene a los 3 segundos? ¿Y cuánto le falta por recorrer? La gráfica nos facilita la interpretación del problema. Bien, aquí tenemos, vamos a suponer que la pelota, ¿verdad?, cayó libremente desde la parte alta del edificio. El edificio mide, según lo que dice aquí, 120 metros. Bien, inicialmente nos piden una altura 1, ¿verdad? Una altura 1, la altura que ha recorrido, ¿sí? La distancia que ha recorrido cuando ha transcurrido 3 segundos, eso le llamamos Y1. Y después de esos 3 segundos va a faltar otra distancia por recorrer que la llamamos Y2. Los datos para este problema, ¿sí?, en la parte A, van a ser velocidad inicial 0 porque el cuerpo o la pelota se deja caer libremente. El tiempo es igual a 3 segundos. La velocidad inicial es que es 0 porque la pelota cae libremente. El tiempo es igual a 3 segundos. La altura 1 es la que nos piden, la altura que ha descendido en esos 3 segundos, y la gravedad, que es el valor de la aceleración de la Tierra. Bien, el punto A, para hallar lo que nos piden en el punto A, que es la altura 1, vamos a utilizar la fórmula 1, claro, con la variable, colocando en altura la variable que nos están pidiendo, en este caso altura 1. Altura 1 o distancia 1 es igual a velocidad inicial tiempo más gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Igualmente, parecido al ejercicio anterior, este producto se va a cancelar porque la velocidad inicial vale 0, el tiempo vale 3, 0 por 3 me va a dar 0. Queda entonces que Y1 es igual a G por T a la 2 sobre 2, reemplazando, haciendo la operación y dividiendo entre 2, que nos faltó aquí escribir, sobre 2, nos queda que es 44,1, parecido al ejercicio de la manzana. Para hallar la velocidad que tiene a los 3 segundos, tenemos, ¿sí?, los siguientes datos. La velocidad inicial 0, porque se deja caer, partido del reposo. El tiempo es 3 segundos, la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado y la velocidad final, que es la que piden. Aplicando la fórmula 2 que tenemos en el caída libre, nos quedaría que velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad tiempo. Eliminando lo que es la velocidad inicial porque su valor es 0, nos queda que velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Reemplazando y haciendo la operación nos queda que la velocidad final es 29,4 metros segundo cuadrado. Por último nos piden cuánto le falta por recorrer, es decir, la distancia que hemos llamado aquí Y2, la distancia que falta por recorrer. Para hallar esta distancia contamos con los siguientes datos. Y1 ya lo conocemos, vale 44,1, el pedacito ya lo conocemos, lo hallamos aquí.
Y es igual a 120 metros, Y2 es el pedacito que no conocemos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? No aplicamos fórmula, simplemente lógica. El total es 120, yo conozco este pedacito que vale 44,1, me falta este pedazo que se llama Y2. Entonces hacemos este análisis. El total es igual al Y1 más Y2, ¿verdad? Pasando Y1 para el lado izquierdo, nos queda, entonces, está positivo, pasa negativo, Y menos Y1 es igual a Y2, reemplazando nos quedaría 120 metros menos 44,1 metros, es igual a Y2, haciendo la operación nos queda 75,9 metros, es igual a Y2. Este es el valor que falta por recorrer, ¿sí? Recorrer a la pelota, ¿verdad? Pedido en el punto 3. Para finalizar, analicemos un tercer problema que nos dice: un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 108 kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo su velocidad será de 10 metros sobre segundo? Datos: la velocidad inicial con la que lo lanzaron es 108 kilómetros sobre hora, llevados o convertidos a metros sobre segundo es igual a 30 metros sobre segundo. Les explico cómo lo hicimos. Multiplicamos esto por 1000 y lo dividimos entre 3600. La velocidad final que nos plantean o que nos dicen que debe alcanzar el cuerpo es de 10 metros sobre segundo. El tiempo es el que nos piden. ¿Qué tiempo? La gravedad, como el movimiento hacia arriba, la tomamos negativa, no es menos 9,8 metros segundo cuadrado. Listo. Bueno, ya repetí aquí la velocidad inicial. Calculamos el tiempo haciendo uso de la fórmula 2 de caída libre, que dice velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Despejando tiempo nos quedaría que tiempo es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Reemplazando nos quedaría que tiempo es igual a 10 metros segundo menos 30 metros segundo sobre la gravedad, que menos 9,8 metros segundo cuadrado. Haciendo la recta y haciendo la división nos queda que el tiempo es 2,04 segundos. Bien, los ejercicios para aplicar las competencias, ¿sí?, aprendidas en este tema. Primero nos dicen: una persona lanza una piedra hacia arriba desde el techo de un edificio con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Si el edificio tiene una altura de 50 metros de altura y la piedra no es agarrada por la persona cayendo hacia el suelo, es decir, la pelota sube y cae libremente, pero la persona no la aguanta, la deja caer hasta que llegue al suelo. ¿Sí? Nos piden aquí en este problema, cuál es el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Un dato adicional aquí, que es la velocidad final igual a 0. ¿Cuál es la altura máxima que va a alcanzar? Dato adicional, velocidad final igual a 0. ¿Y cuál es el tiempo necesario para que la piedra llegue al suelo? Dato adicional, velocidad inicial para este caso es igual a 0. Los datos para este problema se sacan o son los siguientes. Dice: velocidad inicial igual a 20 metros sobre segundo. Altura es igual a 50 metros. T1 es igual a incógnita, Y1 es igual a incógnita. Y máxima va a ser la altura total desde el suelo. Esa va a ser Y1, que es la que debemos buscar, más Y, que es la altura del edificio. T es igual a incógnita y G es la gravedad de la Tierra. Se debe hacer uso para calcular el punto A, la fórmula que está escrita aquí. T1 se calcula con la fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Cancela velocidad final porque su valor es 0. ¿Sí? Su valor es 0. Aquí está planteado, mírenlo. Para hallarla, el punto B, apliquen esta formulita, y para hallar el punto C aplican esta fórmula. De igual manera, para el segundo problema, ¿sí?, piden 3 datos. Para hallar esos 3 datos, que son la velocidad final, la altura 1, que va a demorar la piedra, y el tiempo 1 al 1 segundo, deben aplicar estas 3 fórmulas. Para hallar el punto A, la variable del punto A, aplican la fórmula T igual a R cuadrada de 2Y sobre G. Para hallar el variable del punto B, aplican velocidad final igual a velocidad más G por T.
cancela la velocidad inicial porque vale 0. ¿Sí? Y para hallar el punto C aplican Y igual, o sea, altura o espacio igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.